Muy buen día. A nombre del 23º Ayuntamiento de Tijuana y a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura, a nombre del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California, la Sociedad de Historia de Tijuana, el Seminario de Cultura de Tijuana, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y, por supuesto, del Archivo Histórico de Tijuana, les damos la más cordial de las bienvenidas a este 13º Simposio de Historia de Tijuana bajo modalidad virtual y celebrado a propósito del 19º aniversario de este archivo. Hoy toca turno de compartir ponencia con nosotros a Hilario Castillo. Hilario es licenciado en Historia por la Universidad Veracruzana. Tiene estudios concluidos de maestría en Historia por parte del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC y, por supuesto, ha participado como ponente en las anteriores versiones de este mismo coloquio, de este mismo simposio. Los temas de interés del licenciado Castillo son la historia urbana y los distritos de riego. Los temas que trabaja en su tesis de maestría son la historia de la mesa, hoy parte de Tijuana, y los procesos urbanos. La ponencia que hoy comparte con nosotros se titula El distrito de riego en Tijuana y las políticas de colonización. Hilario, bienvenido. Muchas gracias por haber atendido diligentemente la convocatoria para participar en este simposio. Y sin más preámbulo, te cedemos la palabra para que presentes tu trabajo con nuestro público. El tiempo, Hilario, es tuyo y de nueva cuenta, muchas gracias por participar, ser parte de este simposio. Adelante. No, pues al contrario, muchas gracias, doctor. Gracias al Instituto Municipal de Arte y Cultura y a las demás instituciones y academias que han promovido la difusión histórica de nuestra querida ciudad de Tijuana. Y celebro mucho que a pesar de esta pandemia no haya detenido esta gran iniciativa de poder llevarle algo de historia a la gente, a la comunidad, sobre todo porque es importante siempre recalcar el aspecto histórico para entender muchas cosas que estamos viviendo. Y en ese sentido agradezco mucho la invitación, la aceptación y tratando de colaborar con mi granito de arena, como se dice. Bien, el tema que voy a exponer el día de hoy tiene que ver con el distrito de riego número 12, que fue establecido en lo que ahora es la delegación La Mesa, en el contexto de las políticas de colonización. Voy a estar tratando de, a nivel general, ir dando datos acerca de estas políticas de colonización, pero a su vez trataré de hacer el esfuerzo de vincularlo con lo que está pasando aquí en la región y sobre todo en la ciudad de Tijuana y específicamente en La Mesa. Ahora voy a compartir mi pantalla. El tema es el distrito de riego en Tijuana y las políticas de colonización. Para empezar este tema, algo que se hace necesario pues es acotar el concepto de colonización. Y en este sentido, retomo el concepto del doctor Luis Aboites, que hace para la colonización y que dice que es un movimiento de población promovido por el Estado con el objeto de impulsar la ocupación de determinadas zonas consideradas o caracterizadas como de escasa población, terrenos considerados vacíos o muy poco explotados. El poblamiento, nos dice el doctor Aboites, es algo distinto a la colonización y en ese sentido hay que tener cuidado a la hora de utilizar estos dos conceptos porque el poblamiento justamente corresponde a movimientos espontáneos de la sociedad que no están planeados, que no están dirigidos desde el Estado. Es algo más general y en ese sentido el doctor Aboites dice que la colonización puede ser incluso un elemento componente del poblamiento. Es importante este concepto de colonización, retomarlo en esta ocasión, porque es precisamente estas políticas desde el Estado las que llevan a crear el distrito de riego número 12 en Tijuana. Ahora bien, otra de las cosas que es importante señalar es que la colonización
en nuestro país en general, pues tiene algunos antecedentes incluso desde la época colonial. A través de las misiones y a través de los presidios, había este gran esfuerzo, esta gran política de ocupar espacios, sobre todo en la parte norte de nuestro país, para que pudiera acrecentarse, pudiera establecerse pues el régimen colonial. Y en ese sentido, estas instituciones, como la misión y los presidios, jugaron un papel muy importante en el establecimiento de asentamientos humanos en la parte norte, como digo, sobre todo, y nosotros lo podemos ver aquí en la región, con algunos establecimientos de misiones y de presidios. En otro corte, pudiéramos decir, del México independiente, también hay políticas de colonización, se implementan estas políticas, aunque tienen algún otro matiz. Aquí se crean algunas colonias agrícolas, algunas colonias militares, pero sobre todo algo que podemos identificar también aquí en la región, porque es algo conocido, las compañías deslindadoras. Sobre todo en la época del presidente Porfirio Díaz, se les da mucho poder, se les autoriza a estas compañías, que son en general compañías con capital extranjero, que se hagan de porciones extensas de territorio con la intención de colonizar. Sin embargo, pues estas expectativas no se cumplen y lo que sí se cumple es que estas grandes compañías deslindadoras se quedan con porciones muy, muy grandes de territorio. Y en un siguiente periodo, en la época postrevolucionaria, los gobiernos del periodo postrevolucionario pues implementan nuevamente políticas de colonización. Esta vez a través del reparto de tierras, como son las colonias agrícolas, como son los ejidos, pero que tendrán este matiz, que ahora, atendiendo a una demanda que fue uno de los motores que impulsó la lucha revolucionaria, se hace con la entrega de tierras. Es importante mencionarlo porque no solamente se trata, ahora me voy a referir más concretamente, a algunas de las instituciones creadas para llevar esas políticas de colonización, pero a partir de la época postrevolucionaria. En 1926, el presidente Plutarco Elías Calles crea la Comisión Nacional de Irrigación. Esta comisión pues tiene la intención, tiene un doble objetivo, que es la de unir las políticas como decía, en la época de Porfirio Díaz, en el Porfiriato, hay el acaparamiento de tierras de extensiones muy grandes, y uno de los motivos por los cuales los campesinos van a la lucha armada, pues es precisamente tratando de conseguir un reparto de tierras. Los gobiernos postrevolucionarios entonces tienen esta intención, esta tarea de repartir las tierras. Para ello, en 1926, la Comisión Nacional de Irrigación se crea y trata de unir estos. Hay un matiz importante en la forma en cómo se realiza esta entrega de tierras por parte de la Comisión Nacional de Irrigación. Y ese matiz es cierto que quieren crear nuevos centros de población, pero no solamente a través del reparto de tierras. Aquí lo importante es que a partir de que se crea la Comisión Nacional de Irrigación, también viene un gran impulso para crear obras hidráulicas que ayuden, que complementen a la política del reparto de tierras. Y es así como se crean en varias partes de nuestro país, sobre todo en la frontera norte, estos distritos de riego
y colonias agrícolas. Claro que también la intención no solamente es la de repartir tierras y la de crear poblaciones. El hecho de que se le asigne grandes presupuestos a la Comisión Nacional de Irrigación para crear obras hidráulicas es también, pues, adquirir el derecho sobre las aguas, sobre todo en los ríos internacionales, que este tema ha sido estudiado, abordado por el doctor Samaniego, en el cual pues él menciona cómo es parte también de la política, de interés de la política nacional, el hacerse de los derechos de uso de las aguas de los ríos internacionales, y entonces se le destina estos recursos y la Comisión Nacional de Irrigación crea estas grandes obras hidráulicas. Estamos hablando de presas, canales de riego, distritos de riego. Y por otro lado, la Comisión Nacional de Irrigación, a través de la creación de estos distritos de riego, también considera importante crear una clase media campesina. De hecho, la política, a partir de Plutarco Elías Calles, pero yo creo que es en todo el periodo que se conoce como el Maximato, esta política de colonización se lleva con la intención de crear esa clase media campesina. Más adelante, cuando especifique los componentes del distrito de riego, mencionaré algunas de las características, pero solamente ahorita para mencionar esta idea, para redondear esta idea, diré que los distritos de riego están divididos en parcelas y que en ese sentido es muy similar al ejido, pero la diferencia es que las parcelas ejidales son de carácter comunal. Es decir, no existe un propietario único. No es propiedad privada, es lo que quiero decir. Y las parcelas del distrito de riego, en cambio, sí son propiedad privada. Ahora bien, vamos a ver que para 1937 se crea el distrito de riego en Tijuana. Previo a la creación del distrito de riego, existe, como habíamos visto, por parte de la Comisión Nacional de Irrigación, la construcción de la presa inicialmente la presa García, que posteriormente cambia el nombre a la presa Abelardo L. Rodríguez. Una vez que se concluye la construcción de la presa Rodríguez, la Comisión Nacional de Irrigación se da la tarea de establecer el distrito de riego número 12. Aquí me parece importante detenerme porque es necesario mencionar que este espacio geográfico, el que ustedes pueden ver en pantalla, es lo que ocupó el distrito de riego número 12. Este distrito de riego es la base geográfica de lo que es actualmente la delegación municipal La Mesa. Si ustedes pueden hacer este comparativo, se podrán dar cuenta, aquí por lo menos hay dos elementos que podemos identificar. El primero es precisamente la presa Rodríguez, que está al lado derecho, y en el extremo del distrito de riego se encuentra el hipódromo, el hipódromo de Aguacaliente. Este plano fue elaborado por la Comisión Nacional de Irrigación en 1937 y para 1939 se le entrega al Banco Nacional del Crédito Agrícola para su colonización. Se entregan, son 219 parcelas. Aquí lo voy a hacer un poquito más grande. El 30 de octubre de 1940, el presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas, decreta la constitución del distrito de riego número 12, que como digo, el proyecto está elaborado desde 1937, pero es en 1940 cuando el general Lázaro Cárdenas entrega los títulos de propiedad a los dueños de las parcelas. Este distrito de riego abarca una superficie de 4.850 hectáreas y tomó
terrenos de los ranchos ya existentes cerca, cerca de lo que es el distrito de riego, y que fueron 2.921 hectáreas del antiguo rancho de Tijuana, 125 hectáreas del rancho García o Cerro Colorado, 25 hectáreas del predio propiedad de los españoles Andrés Alonso y Manuel Mayor, y 30 hectáreas del hipódromo Baja California Jockey Club S.A., además de los terrenos nacionales y de los derechos de vía del ferrocarril San Diego, Arizona, y la carretera antigua a Mexicali. Este es el distrito de riego número 12, el que ustedes pueden ver aquí. Como les mencionaba, está la presa García y el hipódromo, el actual hipódromo Agua Caliente. Y en este espacio se encontraron 219 parcelas. Estaban irrigadas por dos canales que también podemos identificar en este plano. El canal del norte, que tiene una extensión de tuvo una extensión de 2.6 kilómetros, tenía una capacidad de 250 litros por segundo y estuvo revestido de concreto e irrigaba a 49 parcelas. Son estas parcelas que están entre el río Tijuana y el Cerro Colorado. 49 parcelas. Y el canal del sur, es el canal más grande, con 10.5 kilómetros, irrigaba las restantes 170 parcelas ubicadas en la zona de la mesa, y su capacidad fue de 1.200 litros por segundo. El canal del sur recorrió la distancia desde la presa Rodríguez hasta el hipódromo Agua Caliente. A partir de ahí, se conectó con una tubería para llevar el agua a la ciudad de Tijuana, que para ese momento eran alrededor de 16.500 habitantes. En mayo de 1937, de 1939, la Comisión Nacional de Irrigación entregó el proyecto al Distrito de Riego al Banco Nacional del Crédito Agrícola para que éste se encargara de su organización y colonización. Este distrito de riego estuvo repartido no entre 219 personas, porque algunas de estas parcelas ya habían sido designadas como la parcela escolar, que no tuvo un dueño, pero que en general podemos decir que este distrito de riego ayudó o es parte de la política de colonización que se implementó en 1940, 1937, 1940. Y a partir de ahí vamos a ver que para este tiempo, esta es la ciudad de Tijuana, es el plano de conjunto de la ciudad de Tijuana en 1934. Como ustedes pueden ver, aquí está el plano del pueblo de Zaragoza, del ingeniero Orozco, y la parte que ha sido solamente o que había sido solamente construida de ese plano, que por cierto da origen a la urbanización de Tijuana. Aquí podemos ver también la ciudad de Tijuana en 1937 y algunas de sus colonias. Me interesa destacar estos planos, que además están en el archivo histórico, y agradezco mucho que me hayan facilitado estos planos, porque podemos poner en contexto el distrito de riego de la Mesa y la ciudad de Tijuana. Así es como se vería. Este es otro plano que también está en el archivo histórico, el plano del antiguo rancho de Tijuana y sus predios colindantes. Este es de 1942 y en este ya aparece el distrito de riego. Como ustedes pueden ver, el distrito de riego se encuentra en las márgenes del río Tijuana y llega aproximadamente en donde se une el río Tijuana con el arroyo a la mar, pero de ese lugar hasta la ciudad de Tijuana hay un espacio que solamente está ocupado por el hipódromo y por lo que en su momento fue el casino de Agua Caliente.
Hay una separación, por lo tanto, física, geográfica, entre la ciudad de Tijuana y el distrito de riego de la Mesa. Y es importante hacer esta anotación porque documentos encontrados posteriormente, me refiero a después de 1940, 1950, 1960, hay un sentido de pertenencia para la gente que vive y que empieza a poblar en la Mesa. Algo que los distingue, o cuando menos pareciera que se distinguieran de la gente que vive en Tijuana. Incluso hay oficios en donde se firma como la Mesa Baja California y no la Mesa Tijuana. O bien, la gente, cuando tuve la oportunidad de hacer algunas entrevistas, mencionan que, que ellos venían del sur a la Mesa, no venían a Tijuana, venían a la Mesa. Creo que es importante y es un aspecto que pudiéramos estudiar un poco más, el sentido de pertenencia de las personas que fueron las primeras familias que se ubicaron en la zona de la Mesa. Porque me parece que existe este sentimiento de pertenencia a la Mesa como algo distinto de Tijuana. Y quizás esto tenga que ver con las actividades económicas predominantes en cada una de estas regiones. Mientras que la ciudad de Tijuana, pues, se dedicaba primordialmente a las actividades económicas del sector terciario, que es servicios, comercio. La zona de la Mesa, el distrito de riego, pues la actividad económica primordial son las del sector primario, la agricultura, en menor medida la ganadería. Y a lo mejor podemos ver aquí esta relación ciudad-campo o urbano-rural. A mí me parece interesante estudiar entonces la creación del distrito de riego porque a partir del establecimiento del distrito de riego y como había mencionado, la entrega de los títulos de propiedad a los dueños de cada una de sus parcelas permitió que en años posteriores, estoy hablando de 1955 en adelante, se transformaran estas parcelas agrícolas en fraccionamientos. Este es el plano de conjunto y como podemos ver hay dos espacios geográficos que si bien están en la cuenca del río Tijuana, son espacios diferenciados por las actividades económicas que realiza cada uno de estos asentamientos. Ahora bien, es importante para esta exposición retomar la Ley Federal de Colonización de 1946. Esta Ley Federal de Colonización fue expedida por el presidente Miguel Alemán y decía que en caso de colonización, es importante, decía, retomar para esta exposición la Ley Federal de Colonización de 1946, sobre todo porque esta ley permite la colonización sobre terrenos particulares. Claro que para estas fechas ya deja de existir la Comisión Nacional de Irrigación y ahora se crea la Comisión Nacional de Colonización, que es la que toma su lugar. Y esta Comisión Nacional de Colonización es la que regula la forma en cómo se van a crear las nuevas colonias o los nuevos fraccionamientos, ahora ya no solo en terrenos nacionales, sino también en terrenos particulares. Y me interesa retomar esta Ley Federal de Colonización para el estudio de la Mesa, sobre todo porque los dueños de las parcelas de la Mesa, como lo he mencionado, a diferencia de los dueños de las parcelas de los ejidos, ellos sí tienen títulos de propiedades. Ellos sí son dueños particulares de sus parcelas, a diferencia de los ejidatarios, que son tierras comunales y que no las pueden vender. A partir de esta Ley Federal de Colonización en 1946, ya existe la posibilidad de que los dueños de las parcelas del distrito de riego número 12 de la Mesa puedan colonizar, puedan crear colonias en sus parcelas. La colonización, por tanto, se podía hacer en tierras del Estado o de particulares,
pero siempre mediante la Comisión Nacional de Colonización, que esta a su vez dependía de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Ahora, regreso al mapa, al plano, perdón, del distrito de riego, porque lo que me interesa ahora destacar es que gracias a esa ley de 1946 es que gran parte de estas parcelas de riego se pudieron colonizar. Para ello tuvo que haber condiciones preliminares, como fue, en primer lugar, el arreglo de la carretera Tijuana-La Presa. Esta carretera, Tijuana-La Presa, que es parte de un camino más amplio, que es el que va a Tecate y a Mexicali, la carretera antigua Mexicali, atraviesa de lado a lado al distrito de riego. Y si bien es cierto que esta carretera divide las parcelas, también las une, en el sentido de que no solamente a través del transporte público puede unir una parcela con otra, sino de unir el área de la mesa con la ciudad de Tijuana. Y esto es importante porque para que se pudieran fraccionar los terrenos que fueron las parcelas de riego del distrito de riego número 12, tenía que haberse desarrollado también el uso del automóvil. La carretera, el uso del automóvil, entonces son fundamental para la urbanización de la mesa. Aquí voy a presentar ahora otro plano. Este plano es de 1964 y es parte de las parcelas, es parte del distrito de riego de las parcelas, las que están más contiguas al hipódromo, que ya han sido fraccionadas para 1964. Muchas de ellas todavía son parcelas de riego, aunque ya no se destinan propiamente para el cultivo. Sin embargo, vemos ya que existe una gran cantidad de fraccionamientos que han surgido, y estos fraccionamientos surgen a partir de 1955. Como he mencionado, gracias al uso del automóvil, pero también a que iniciando la década de 1950 se prolonga una sequía en esta región que hace que se decrete en 1954 el uso del agua de la presa Rodríguez exclusivo para consumo humano. Y esto es importante porque los parceleros, los dueños de parcelas de la mesa, deciden vender y fraccionar y vender sus parcelas. Sin querer o sin proponérselo, los dueños de parcelas de la mesa se van convirtiendo en pequeños fraccionadores. Algunos incluso comienzan con este negocio inmobiliario y se crean fraccionamientos en primera, segunda, tercera o más secciones. Ahora se me viene a la mente como una manera de ejemplo el fraccionamiento Las Huertas, que tiene varias secciones y que no son continuas, sino que son parte de otras parcelas o fueron parte de otras parcelas en distintos lugares, pero todas contenidas en el distrito de riego. Y a continuación les muestro otro mapa, otro plano, quiero decir. Este es de 1967 y muestra este plano los fraccionamientos que para esas fechas se han establecido ya en el distrito de riego, en una parte del distrito de riego, y la importancia de que aquí ya no es la carretera Tijuana-La Presa, sino que ya se ha nombrado para 1967 el Boulevard Gustavo Díaz Ordaz. Se ha arreglado esta vialidad y esta vialidad le ha permitido a la zona de la mesa urbanizarse. Le ha permitido, ayudado a urbanizar la zona de la mesa y, bueno, lo que fueron estas grandes extensiones de terrenos cultivados, ahora se van transformando en la mesa.
El proceso de urbanización de la Mesa, entonces, para resumir, pudiéramos decir que comienza a partir de 1955. Sin embargo, algo que ayuda mucho a que la zona de la Mesa se constituya como un gran centro urbano es el distrito de riego. A partir del distrito de riego y la propiedad particular de cada una de las parcelas, se facilita la venta del suelo para vivienda. A esto hay que sumar la vialidad, que de hecho existen dos vialidades importantes en la zona, que es la carretera antigua Tijuana-Mexicali, que atraviesa el distrito de riego, pero también el ferrocarril Arizona, San Diego, Arizona. Este ferrocarril, la línea férrea, también conecta, también comunica a las parcelas del distrito de riego número 2. Y para terminar, a manera de conclusión, pudiéramos decir o pudiera concluir con que la zona de la Mesa, que actualmente conocemos como una delegación municipal, tiene sus orígenes en las políticas de colonización de los regímenes revolucionarios. Estamos hablando desde la creación de los distritos de riego a través de la Comisión Nacional de Irrigación y posteriormente su colonización a través de la Comisión Nacional de Colonización. A la par, la ciudad de Tijuana está creciendo y evidentemente también hubo entregas de tierras de forma ejidal, se crearon algunos ejidos, pero lo que distingue al ejido del distrito de riego es la propiedad en la tenencia de la tierra. Es decir, mientras que el ejido, las parcelas ejidales son de uso común, son de propiedad común, las parcelas del distrito de riego son propiedad particular. Además, la intención de colonizar los distritos de riego era crear una nueva clase media campesina y no solamente dotar de tierras a la gente que lo necesitara, sino que además de la tierra, darle instrumentos hidráulicos o condiciones hidráulicas que le permitieran realmente competir, ser productivos. Y por eso se establecen los distritos de riego con canales de distribución y propiedad privada de sus terrenos. Es importante, es fascinante estudiar la Mesa porque es gracias a estos planos que hemos ido encontrando que nos vamos dando una idea de cómo la Mesa surge y además que algo que ha estado pendiente es cómo surge a la par del crecimiento de Tijuana. Algunos estudios pretenden identificar que el crecimiento de la Mesa fue gracias al crecimiento de la mancha urbana de la ciudad de Tijuana hasta que llegó a la Mesa, pero me parece a mí que no, que la Mesa tiene su propia dinámica de crecimiento urbano que va a la par del crecimiento de la ciudad de Tijuana. Y para eso nos sirve entender el distrito de riego y las condiciones que se crearon en esta época. De mi parte, esto sería todo. Agradezco mucho la oportunidad que se me da y pues ojalá haya algunos comentarios, interés también por rescatar la historia de la Mesa poco a poco, que además viene complementando ahora la historia de la ciudad de Tijuana. Muchas gracias, doctor, y estoy a su disposición. No, muchas gracias, Hilario. Muy interesante lo que acabas de presentar. Y por supuesto, yo estoy de acuerdo en que no todo necesariamente en Tijuana o en lo que hoy entendemos como Tijuana, no todo se desprende del centro y hacia afuera, ¿no? O de eso que hoy nosotros conocemos como el centro. Hay localidades dentro de lo que hoy conocemos como Tijuana que tienen su propio proceso de desarrollo, su propio proceso de colonización. Vaya, recordemos que pues una cosa fue el Rancho Tijuana, a partir del cual se desprende
un aspecto de su historia, un aspecto de su mancha urbana, y otras localidades como La Mesa, ¿no? Puntualmente lo que fue el distrito de riego número 12, pero por ejemplo tenemos poblados antiguos como Cueros de Venado y etcétera, ¿no? Así es de que el Florido Viejo, por mencionar otro, los ejidos, que vaya, de pronto han sido diluidos en lo que se ha definido como la historia de la ciudad. Sin embargo, pues son procesos, son microhistorias, por decirlo de esta manera, aunque no, por supuesto, no lo digo en el sentido de don Luis González y González, pero quizás si allá pudiéramos ir, pues hay microhistorias dentro de la propia historia de la ciudad que pues vale la pena rescatar, porque nos permitirían entender de manera más integral lo que actualmente conocemos como Tijuana, y para poder comprender que pues no necesariamente el centro es el centro. Pero bueno, en fin, pues no me queda otra cosa más que agradecerte de nueva cuenta a nombre del 23º Ayuntamiento de Tijuana, a nombre del Instituto Municipal de Horticultura, el Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra universidad, por supuesto, a nombre también de nuestros colaboradores y amigos de la Sociedad de Historia de Tijuana, el Seminario de Cultura Mexicana, el Seminario de Geografía y Estadística, y por supuesto a nombre del Archivo Histórico de Tijuana. Ya sabes que aquí tienes tu casa. Gracias por haber colaborado con nosotros, por haber atendido la convocatoria para este simposio. Y vaya, las preguntas, respuestas, comentarios, inquietudes, te las canalizaremos apropiadamente a través de las plataformas digitales del archivo y del Instituto Municipal de Horticultura. Muchas gracias, Hilario. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta pronto. Igualmente, hasta pronto.